Amigos, una vez más, bienvenidos a una nueva videotransmisión de tu canal Voceros MX. Mi nombre es Diego Gutiérrez, estoy muy feliz de estar de regreso con ustedes. Espero que esta información sea de tu agrado. Solamente te pido me apoyes suscribiéndote al canal, dando like, dejando tus comentarios y de antemano te agradezco por tu tiempo y por tu espacio. Bueno, señores, entrando otra vez de lleno a la información, se llevó a cabo la marcha por defensa del INE y fue precedida como principal y único orador por el señor Lorenzo Córdoba, aquel que decía que no iba que no estaba a favor de ningún partido, y bueno, resulta que sí, que al final sí está a favor del PRIAN, señores, porque pues todos lo sabíamos. Lo interesante de esto es que Luis Cárdenas lo agarró y le dio con todo en esta entrevista porque al final le dijo que si, bueno, convoca una marcha partidista, ¿por qué están ahí todos los de de los otros partidos? Se supone que es apartidista. No tiene nada de malo, como le dice Luis Cárdenas, reconocer que eres opositor y ya, o sea, reconoce que estás en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena, de Claudia Sheinbaum y lo demás, y ya, darlo a conocer. No quieras engañar a los mexicanos navegando con tu bandera blanca de que pues no estás a favor de ni uno ni de otro cuando estás demostrando que estás a favor del PRIA, por supuesto. Esto y otros puntos le dio a conocer y le dio con todo Luis Cárdenas durante esta entrevista. Vamos a escuchar lo que le dijo Luis al señor Lorenzo Córdoba. En ese sentido, Luis, yo te diría que la convocatoria eso es lo primero que vale la pena resaltar, ciudadana. Claro que hay quien quiere deslegitimarlo diciendo que esto tiene un propósito partidista, pero bueno, es la misma historia de siempre. A mí cuando era presidente del INE, desde el poder se solía descalificarme diciendo que lo único que buscaba era una candidatura de la oposición y pues ya se ve que... Lo que le huele a político, más allá de los que están politizados, es rechazado por la mayor parte de los ciudadanos. Y esto te lo digo con todo el respeto del mundo, Luis, querido Lorenzo. Y con razón. Pues sí, es que te lo digo con todo el respeto del mundo. Yo entiendo que no quieran deslegitimarse o descalificarlo, pero, híjole, si encuentras a un López Obradorista en la marcha, o a una persona de la 4T en la marcha, pues yo creo que sería así como que una de las grandes notas, ¿no? Esto más bien, y yo no lo veo mal, pero esto más bien parece una marcha opositora, lo cual creo que es legítimo también. Es legítimo ser opositor, es legítimo ser anti-López Obradorista. ¿Por qué no decirlo abiertamente? Por supuesto que lo es, pero no es que, a ver, es que ese no es el sentido de estas manifestaciones, Luis, a pesar de que en un ambiente tan polarizado, y eso hay que reconocérselo al presidente, ¿eh? El principal logro, entre comillas, es que logró dividir esta sociedad entre buenos y malos según él. Es decir, a reducir a una polarización, por cierto, con altas dosis de intolerancia, a una sociedad que es bien diversa y distinta. Hay cosas que seguramente se pueden juzgar positivamente de este gobierno, otras que no, pero eso no significa que estás ni a favor ni en contra del gobierno en sí. Lo mismo pasa con esta marcha, que es importante resaltarlo, Luis. No es una marcha partidista ni de la oposición, no es una marcha o un grupo, una serie de concentraciones en favor de alguna candidatura o de alguna campaña o de algún partido o coalición. Es más, me atrevería a decir, ni siquiera es una marcha en contra del gobierno, Luis. Esta es una marcha, eso sí, en contra de una serie de propuestas muy específicas que atentan contra el entramado democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Y que esto es importante, me preguntabas, anticipar algo. Mira, pues yo creo que el objetivo de esta marcha es protestar en contra de tres cosas, o más bien, defender tres cosas, como se quiera ver. Primera, pues defender el sistema electoral tal como lo conocemos y que nos permite, a partir de las reglas, los procedimientos que se han construido a lo largo de mucho tiempo, pues poder votar en libertad. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, aunque se quiera deslegitimar en los últimos años. Si no, quienes hoy nos gobierna, que ayer era oposición, nunca habría llegado al poder. Es decir, esas condiciones democráticas son la primera cosa que se defenderá en estas manifestaciones. Segundo, Luis, defender las instituciones de la democracia. Es decir, ese conjunto de instituciones que fuimos creando, arrebatándole atribuciones al poder autoritario que antes estaba en manos del gobierno, del presidencialismo del pasado,
y que nos sirven para controlar el poder, por un lado, y por el otro para defender y proteger nuestros derechos y libertades. Y en tercer lugar, Luis, que no es un asunto menor, defender a la Constitución, entendiendo a la Constitución no solo como una norma, sino como ese arreglo político que nos permite a todas y todos, con nuestra diferencia, convivir. México no es país de unos, ni siquiera de las mayorías. Es un país en donde todas y todos cabemos, y eso es gracias a que tenemos ese arreglo político que es nuestra Constitución y que hoy está bajo amenaza, ¿no? Déjame preguntarte, Lorenzo, operadora, y mira que te ponen hasta veladoras, y hay quien considera ponerte veladoras de otra manera, ¿no? O sea, tú eres un tipo muy controvertido, una persona que ha generado, cosa curiosa, porque tu perfil es más bien muchísimo más moderado y muchísimo más centrado, pero tu figura, el asunto de tú frente al INE, muchas cosas en este gobierno polarizante generaron mucho alrededor de ti. Y de ahí yo quiero preguntarte esto con el corazón en la mano, o sea, con toda la sinceridad y la apertura que tú me permites. ¿A ti te tocaron fregaderas que hicieron otros gobiernos? O sea, a ver, te tocaron porquerías que se hicieron desde gobiernos del PAN hasta el gobierno del PRI, ¿no? O sea, estuviste con Calderón, ¿no? Ya estabas en el INE, con Peña Nieto también, pues, o sea, estoy hablando de los gobiernos. Te lo pregunto porque a mí me llama la atención estas razones para marchar que ponen en lo que difunden, y dicen, si el gobierno mete las manos en las elecciones, el voto no es libre. Si el gobierno usa dinero público para ayudar a su candidata, el voto no es libre. Si el gobierno amenaza y censura a los medios, el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer al INE, controlar al tribunal y someter a la corte, el voto no es libre. Si el gobierno promueve encuestas falsas, el voto no es libre. Y yo me pongo a preguntarlo, sin esta necesidad politizada, querido Lorenzo, pues es que yo encuentro ejemplos de que otros gobiernos hicieron más o menos lo mismo. Entonces los gobiernos anteriores pues tampoco permitieron ese voto libre. O sea, porque antes esto no era jauja. A ver, déjame decírtelo, incluso me lo preguntabas en un plano más personal, mi querido Luis, y te contesto en un plano personal. La gran acusación, lo único que me han podido encontrar a mí, porque mira que me han buscado, en México lamentablemente el espionaje y el uso político de las instituciones, el uso con intencionalidades políticas, incluso de persecución de las instituciones, ha sido una característica de nuestra vida pública. Lo fue en el pasado y lo sigue siendo ahora. Lo único que me han encontrado es una grabación telefónica, por cierto, ilegal, que se ha manipulado públicamente diciéndome que soy un discriminador. Son chistes, en la época del gobierno anterior, es decir, por eso. Pero eso ocurrió, lo que te quiero decir es que eso ocurrió cuando gobernaba el PRI. Y se dejó pasar cuando el PRI gobernaba. Yo no estoy acusando a nadie, no tengo elementos, y sobre todo, ni la Procuraduría del PRI, ni la Fiscalía de Morena, o sea, en la época de Morena, han dado como si fuera muy difícil, ¿no? Han dado con quién fue el responsable de ese atropello a mis libertades y derechos. Pero mira, vivo tranquilo con eso, si eso es lo único que me han descubierto, pues hasta ahí. Ahora, déjame, eso me importa plantearlo, pues por el sentido de la pregunta que me haces. Ahora, segundo, pues claro que en el pasado se vulneraron las leyes electorales. Yo fui parte de un consejo en el IFE que determinó en 2 ocasiones que Calderón, no que el gobierno, que Calderón había violado la Constitución en esta materia. Fui parte del Consejo General del INE, incluso su presidente, que determinó que Peña había violado 2 veces la Constitución en materia electoral. Y fui parte del INE también, durante el gobierno de López Obrador, en el que el propio Tribunal Electoral ha señalado que en casi una treintena de ocasiones ha violado el presidente actual la Constitución en materia electoral. Claro, tienes razón, siempre ha habido la tentación desde el poder de, pues digamos, transgredir las normas en su favor. Sí, señores, la diferencia está en que en gobiernos anteriores nunca hizo nada para afectar a esos gobiernos, y ahora que está el presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien sí resalta que está a favor de esos gobiernos autoritarios, pues obviamente alza la voz y llama a esta marcha, convoca esta marcha para pelear por esos puntos que siempre han estado así, nada más que el señor Lorenzo Córdoba pues los dejaba pasar. Esa es la diferencia. Espero que haya sido de tu agrado la información. No olvides suscribirte al canal, dar like, y pues de antemano te vuelvo a agradecer por tu tiempo y por tu espacio. Nos vemos pronto.